Bueno, gracias, presidente. Gracias, señor Gimeno, por contestarme casi solo a mí en el turno de intervención. Se ve que le ha dolido todo lo que le he dicho. Me hubiera gustado más que hubiera defendido con más ahínco y con más fuerza unos presupuestos que ustedes deberían creerse y que constantemente ni en la Comisión de Hacienda ni aquí ahora en el Pleno ha defendido. Porque convendrá conmigo que estos presupuestos son unos presupuestos que, por supuesto, no son sociales, que vuelven a seguir la senda de los recortes, pero estos son hachazos, no recortes, hachazos, y que golpean de lleno a esos sectores productivos. Le voy a decir dos cosas antes de la intervención. Hemos hablado con los colegios farmacéuticos, señor Gimeno, que no ha pagado. Diga hoy aquí si está muy tranquilo por estar al corriente del pago de las farmacias a 31 de diciembre. Dígalo. Y usted, señor Gimeno, no hable de facturas en los cajones. Señor Gimeno, no hable de facturas en los cajones. No usted, que se lo he dicho en múltiples ocasiones. Facturas en los cajones es lo que usted hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el Gobierno de Aragón está consignado en la partida 409. Pero es que es así, es que usted va a hacer lo mismo cuando en este Gobierno, exactamente lo mismo, que facturas en los cajones es otra cosa. Que facturas en los cajones es lo que usted dejó en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esas escondidas en los cajones y que nadie sabía y que ahora el Gobierno de Zaragoza en Común ha ido descubriendo. Esas son facturas en los cajones. Yo le decía que para conseguir los objetivos de un presupuesto fuerte que consolide a nuestra comunidad autónoma como una comunidad autónoma líder en sectores estratégicos y que no se desvíe del objetivo primordial que era la creación de empleo, para conseguir esos presupuestos, la Comunidad Autónoma de Aragón requería de líderes generosos, que apostaran por el bien común, que gobernaran para la mayoría y que facilitaran gobiernos estables, que garantizaran empleos dignos y de calidad y condiciones que nos permitieran desarrollarnos y seguir siendo líderes en determinados sectores. Y con estos presupuestos, que son sectarios, dependen de un decálogo. Son unos presupuestos solo para Podemos, no para la mayoría de los aragoneses. Ni van a ser competitivos, ni líderes, ni justos, ni vamos a conseguir nuestro mayor reto, que es la creación de empleo. Que se lo vuelvo a repetir. No hablan de creación de empleo, no hablan de proyectos de activación de la economía, no hablan de absolutamente nada en esta materia. Y es un objetivo que debería ser una prioridad para este Gobierno, la generación de empleo y de riqueza. Mire, señor Gimeno y señor Lambán, nosotros gobernamos en las peores condiciones posibles, con una grave crisis que dejó en una situación muy precaria las arcas públicas, con presiones sociales en la calle, con una oposición poniendo palos en las ruedas. Y a pesar de todo ello, les hemos entregado una comunidad autónoma que, en palabras de su propio informe económico que acompaña a este proyecto de ley de presupuestos, dice que Aragón aceleró su crecimiento en los últimos trimestres del 14 y en el comienzo del 15, con una demanda interna que mostraba un vigoroso avance en su evolución, sobre todo en consumo e inversión, con unos indicadores económicos que hablan de consolidación de la economía aragonesa, incluso del mercado laboral, con tasas de crecimiento positivos del PIB encadenados en los últimos 8 trimestres. La inversión, dice ese informe de ustedes, el informe económico, se aceleró. Las exportaciones crecieron un notable 15% y se mantiene una aceleración generalizada de todos los sectores productivos, el agrícola, el industrial, el sector servicios. Incluso dice en ese informe económico que el mercado laboral continúa mostrando un comportamiento dinámico con un importante crecimiento del empleo y un sensible descenso del desempleo. Esto es lo que consta en el informe que ustedes acompañan al proyecto de ley de presupuestos y la foto fija de lo que se han encontrado al llegar a este Gobierno. Ustedes, en contraposición a lo que nos pasó al Gobierno anterior, ustedes están gobernando con las mejores condiciones posibles, con una situación económica heredada favorable,
que va a hacer que recauden mayores ingresos en el 2016, sin presiones de mareas verdes, ni blancas, ni naranjas. Con este contexto a favor, hacerlo rematadamente mal, como lo van a hacer ustedes y como lo están haciendo, no es solo un error, sino que es un delito. ¿De dónde venimos? Se lo he dicho. ¿Y a dónde vamos? Venimos de la peor de las crisis económicas. De la peor de las crisis económicas. Con un gobierno y con unas arcas completamente vaciadas y mermadas. ¿Y a dónde vamos? A un gobierno sin estrategia. Estos presupuestos nos llevan al descrédito y nos llevan al freno de la inversión de los sectores productivos. Háblenle a los desempleados, diríjanse a ellos. ¿Qué les ofrece este gobierno a los desempleados? ¿Qué esperanza pueden tener las personas y las familias cuyos miembros todos se encuentran en una situación de paro? Diríjanse a los empresarios y a los autónomos. ¿Por qué le meten semejante hachazo a todos los sectores productivos? ¿Por qué? ¿Por qué les meten semejante hachazo a todos los sectores productivos? A nosotros, al Grupo Parlamentario Aragonés, nos importan las personas, pero sobre todo las que sufren las consecuencias de esta crisis y las familias en riesgo de exclusión social. Y lo vamos a demostrar en el periodo de enmiendas a estos presupuestos, porque estos presupuestos, ya se lo he justificado en mi primera intervención, no son unos presupuestos sociales. Ustedes están maquillando y desvistiendo a muchos santos para tratar de vestir y mal a uno solo. Ustedes dijeron que este gobierno les bajaría el sueldo a los directores de las empresas públicas que cobraban por encima de los 100.000 euros y no lo han hecho. Ustedes dijeron que pagarían la extra a los funcionarios y no lo han hecho. Ustedes dijeron que pagarían la renta básica y no lo han hecho. Ustedes dijeron que disminuirían los altos cargos y no lo han hecho. Ustedes dijeron que subirían las ayudas de cooperación al desarrollo y no lo han hecho. Dijeron que solucionarían el problema del centro de menores COA y no lo han hecho. El señor Lambán se comprometió en 4 años a que el 85% de la energía que se consume en Aragón fuera renovable. Y ustedes, mientras dicen eso, mientras dicen que la energía debe ser renovable, recortan un 12% la partida que afecta precisamente al tema de las energías renovables. Por lo tanto, para llegar a ese 85% que el presidente Lambán se ha comprometido con esos sectores, no solo harían falta recursos que ustedes no solo no han previsto en los presupuestos, sino que han recortado un 12%, sino que ustedes, además de un mayor rigor en los titulares, necesitarían un milagro para alcanzar esa promesa. Ustedes han duplicado el tiempo de pago a proveedores y siguen sin pagar. Han dicho que no subirían los impuestos ni crearían nuevos y justo han hecho todo lo contrario. Ustedes están en contra de postulados políticos como es su política territorial, recortando gravemente a las comarcas y a todo el gasto social que ellas conllevan. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mientras tanto Podemos, a todos estos incumplimientos, siguen votando a favor. Siguen votando a favor de la subida de impuestos, siguen votando a favor de unos presupuestos que ellos mismos han dicho que no eran los que a ellos les gustaría. Yo no sé si dentro de poco vamos a ver las consecuencias de estos votos a favor, pero claro, es que nos gustaría saber, como no ha habido ni luz ni taquígrafo, cuáles son las consecuencias de la aprobación de estos presupuestos. Pues ya veremos si dentro de poco se convierte en otro tipo de iniciativas que también darán titulares y discusiones. Yo creo que, para ir finalizando, en este presupuesto no se ha tenido en cuenta aquellos sectores que generan empleo y riqueza en Aragón. No se ha tenido en cuenta ni a los agricultores, ni al turismo. El comercio, que es un sector básico, ha sufrido un recorte indiscriminado en los presupuestos, un recorte del 37%, y en algunos capítulos ha llegado hasta el 40%. Las empresas públicas tendrán que venir a decirnos, y pediremos comparecencias, qué van a hacer con las empresas públicas, que han recortado partidas enormes a las empresas públicas.
Empresas importantes como el Centro Europeo de Innovación, Walca, Motorland, Avalia, económico, sufre un recorte del 11%. El programa de promoción y desarrollo económico se recorta un 10%. El programa de fomento industrial se recorta un 10%. El INAGA un 88%. El Instituto del Agua un 89%. Ustedes están desmantelando las empresas públicas. En los sectores estratégicos, y para finalizar, deberían haber contribuido en estos presupuestos a generar ese empleo y esa riqueza, a aportar bienestar y calidad de vida en muchas localidades de Aragón y a fijar en aquellos sectores, ayudar a aquellos sectores que fijan la población en el medio rural, que crean empleo estable y de calidad. Y sin embargo, y termino, este gobierno va a llevar a cabo un premeditado abandono de esos sectores productivos que tendrá graves efectos sociales y económicos que ustedes parecen no ver.